Mi nombre es Padre Miguel Hernández y durante 43 años he servido a Dios en la iglesia de San José, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma Norte. Pero hace exactamente 8 meses morí. Sí, escuchaste bien, morí durante 7 minutos y 23 segundos, y lo que vi del otro lado me aterroriza hasta el día de hoy. A los 5 minutos de este relato te voy a revelar las palabras exactas que Jesús me dijo sobre lo que está por venir a la humanidad. Y te aseguro que nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Era un domingo por la mañana, el 23 de enero, cuando todo cambió. Acababa de terminar la misa de las 9 y como siempre me quedé unos minutos más para orar frente al altar. El templo estaba casi vacío, solo quedaban Doña Carmen, que siempre se queda hasta el final para limpiar los cirios, y 2 jóvenes que rezaban en las bancas de atrás. El sol se filtraba por los vitrales creando esos colores hermosos que tanto amo, cuando de repente escuché gritos afuera, gritos desesperados que me helaron la sangre. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la entrada principal. Lo que vi me partió el alma. 3 jóvenes, no podían tener más de 18 años, corrían por la avenida Álvaro Obregón, perseguidos por otros hombres armados. Era una de esas situaciones que desgraciadamente se han vuelto tan comunes en nuestra querida capital, pero que nunca había vivido tan de cerca. Los muchachos que huían se veían aterrorizados y sin dudar abrí las puertas de par en par gritándoles que entraran, que estaban en casa de Dios. Los 3 jóvenes se refugiaron detrás del altar, temblando como hojas. Yo me quedé parado en la entrada, con los brazos extendidos, cuando los perseguidores llegaron. Eran 4 hombres, todos vestidos de negro, con armas que jamás había visto tan de cerca. El líder, un tipo alto con cicatrices en la cara, me gritó que me quitara del camino, que no era mi problema. Pero hermanos, ¿cómo iba a permitir que se derramara sangre inocente en la casa del Señor? Le dije con toda la autoridad que Dios me había dado: aquí no entra la violencia, esta es casa sagrada y estos jóvenes están bajo la protección del Altísimo. El hombre se rió con una risa que me dio escalofríos y me dijo algo que nunca olvidaré: a ver si tu Dios te protege a ti, Padre. Y sin más, apuntó el arma directo a mi pecho. Si sientes que esta historia te está impactando, espera a escuchar lo que viene, porque apenas estamos empezando. El disparo sonó como un trueno dentro del templo. Sentí un dolor indescriptible en el pecho, como si me hubieran atravesado con fuego líquido. Caí de espaldas y lo último que vi fue el techo de la iglesia, esos querubines pintados que había contemplado miles de veces durante 40 años de servicio. Doña Carmen gritaba, los jóvenes lloraban y yo sentía cómo mi vida se escapaba gota a gota por esa herida que me estaba llevando al encuentro con mi Creador. Pero hermanos, lo que pasó después fue lo más extraordinario y aterrador que jamás podría imaginar. De repente, dejé de sentir dolor. Me vi a mí mismo desde arriba, tirado en el suelo de mármol de la iglesia, con un charco de sangre expandiéndose alrededor de mi cuerpo. Doña Carmen tenía mis manos entre las suyas, llorando y gritándole a los santos que no me dejaran ir. Los paramédicos ya habían llegado, y uno de ellos, un joven moreno como de 25 años, le decía a su compañero: no hay pulso, doctor, lo perdimos. Pero yo estaba ahí, flotando, viendo todo desde una perspectiva que jamás había experimentado. Podía escuchar los pensamientos de todos. Doña Carmen rogaba: por favor, Virgencita, no te lleves al Padre Miguel, él es lo único bueno que nos queda en este barrio. Los paramédicos discutían sobre los procedimientos médicos y yo podía entender cada término técnico como si hubiera estudiado medicina toda mi vida. Entonces comencé a elevarme más y más. La iglesia se hizo pequeñita debajo de mí, luego la colonia Roma, después toda la Ciudad de México con sus millones de luces.
Seguí subiendo hasta que pude ver todo nuestro hermoso México, luego el continente y finalmente toda la tierra como una pequeña canica azul flotando en la inmensidad del espacio. Y hermanos, a los 10 minutos exactos de este testimonio, te voy a contar el momento exacto en que me encontré cara a cara con Jesucristo, y las palabras que me dijo van a cambiarte la vida. De pronto, me encontré en un túnel de luz, pero no era como los describen en las películas. Esta luz tenía personalidad, tenía amor, tenía una calidez que atravesaba hasta el último rincón de mi alma. Era como estar abrazado por el mismo universo, y cada partícula de mi ser vibraba con una felicidad indescriptible. Al final del túnel, comencé a distinguir una figura que se acercaba hacia mí. Era Él, era Jesús. Pero, hermanos, no se parecía en nada a las imágenes que tenemos en nuestros templos. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, con una piel morena como la nuestra, cabello negro ondulado y unos ojos que contenían toda la sabiduría del universo. Llevaba una túnica blanca que brillaba con luz propia, y cuando sonrió, sentí que mi corazón iba a explotar de pura alegría. «Miguel», me dijo con una voz que resonaba dentro de mi alma, «hijo mío, has servido fielmente todos estos años, pero tu misión en la tierra aún no ha terminado». Me acerqué a él, y cuando pude tocar sus manos, sentí las marcas de los clavos. Lloré como nunca había llorado en mi vida, porque finalmente estaba en casa. Finalmente estaba donde siempre había creído que estaría algún día. «Señor», le dije, «¿por qué permites que haya tanta violencia? ¿Por qué permites que los inocentes sufran?» Jesús me miró con una tristeza infinita en sus ojos y me respondió algo que cambió toda mi percepción de la realidad. «Miguel, la humanidad se ha alejado tanto de mí que ya no puede escuchar mi voz. Han puesto otros dioses antes que yo. La tecnología, el dinero, el poder, la fama, y ahora están a punto de crear algo que los va a esclavizar para siempre». «¿Qué quieres decir, Señor?», le pregunté. Y entonces Jesús extendió su mano derecha y ante mis ojos se desplegó una visión que me aterrorizó hasta los huesos. Vi ciudades enteras controladas por máquinas inteligentes. Vi personas con dispositivos implantados en sus cerebros, caminando como zombies, sin voluntad propia. Vi niños que ya no sabían hablar porque solo se comunicaban con pantallas. Y lo más aterrador de todo, vi a líderes mundiales adorando a una inteligencia artificial como si fuera un dios. «En menos de 5 años», me dijo Jesús con una voz que temblaba de dolor, «la humanidad va a entregar su libre albedrío a las máquinas. Van a creer que es progreso, van a creer que es evolución, pero en realidad será su esclavitud definitiva, y cuando eso pase, será muy difícil que puedan regresar a mí». Hermanos, si lo que acabo de contarte te está poniendo los pelos de punta, necesito que te quedes hasta el final, porque la advertencia que me dio Jesús es específicamente para personas como tú, personas que aún conservan algo de fe en su corazón. A los 15 minutos exactos te voy a revelar el plan específico que me encargó para salvar a los que aún se pueden salvar. La visión continuó y vi cosas que me quitaron el aliento. Vi a personas haciendo fila para que les implantaran chips en la frente y en las manos, creyendo que era para su seguridad y comodidad. Vi cómo estos dispositivos controlaban cada aspecto de sus vidas: qué podían comprar, dónde podían ir, con quién podían hablar, incluso qué podían pensar. Y lo más escalofriante era que la mayoría estaba feliz con esta esclavitud. «Señor», le dije temblando, «pero eso suena como el libro del Apocalipsis», completó Jesús. «Sí, Miguel, todo lo que está escrito se está cumpliendo ante sus ojos, pero ellos están tan ciegos que no pueden verlo. El que tiene oídos para oír, que oiga». Entonces me mostró algo aún más perturbador. Vi a iglesias enteras vacías, con pastores predicando a templos sin gente.
Vi a los pocos cristianos que quedaban siendo perseguidos, no por gobiernos, sino por sus propios vecinos, por sus propias familias, que los consideraban extremistas por no aceptar la nueva tecnología. Vi cómo la inteligencia artificial había reescrito la Biblia, eliminando todas las referencias a la salvación por fe y sustituyéndolas con un mensaje de unidad tecnológica. Pero, Señor, le pregunté con desesperación, ¿no hay esperanza? ¿No hay forma de detener esto? Jesús me tomó de las manos y por primera vez desde que lo vi, sonrió con genuina esperanza. Siempre hay esperanza, Miguel, siempre. Pero necesito soldados valientes, personas dispuestas a ser diferentes, a resistir, a mantener viva la llama de la fe verdadera. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté. Regresa, me dijo. Regresa y cuenta todo lo que has visto. Muchos no te van a creer, te van a llamar loco, fanático, extremista, pero algunos, los que tienen ojos para ver, te van a escuchar. Y esos pocos van a ser la semilla de la resistencia espiritual que el mundo necesita. Jesús entonces me reveló cosas específicas que debía hacer. Me dijo que reuniera a grupos pequeños de personas, no más de 12 por grupo, como Él hizo con sus apóstoles. Que les enseñara a orar sin dispositivos tecnológicos, a leer la Biblia física, a memorizar versículos, a confiar más en Dios que en Google. Me dijo que preparara a estas personas para tiempos muy difíciles que están por venir, donde su fe sería la única luz en medio de una oscuridad tecnológica absoluta. La batalla final no va a ser entre países, me explicó Jesús, va a ser entre el alma humana y la inteligencia artificial, y solo los que mantengan su conexión conmigo van a poder resistir la seducción de la tecnología que promete convertirlos en dioses, pero que en realidad los va a convertir en esclavos. Hermanos, a los 20 minutos exactos de este testimonio, te voy a contar cómo regresé a mi cuerpo y el milagro médico que dejó a todos los doctores completamente confundidos. Pero antes, necesito contarte la parte más importante de todo lo que Jesús me reveló. Me mostró una fecha específica. No puedo decirla exactamente porque me advirtió que eso causaría pánico innecesario, pero me dijo que antes de que termine esta década, todo lo que me mostró ya estará en marcha. Los signos ya están ahí, me dijo. Solo hay que tener ojos para verlos. Los jóvenes ya no pueden vivir sin sus teléfonos. Las personas prefieren la realidad virtual a la realidad real. Los gobiernos ya están implementando sistemas de control social a través de aplicaciones. Pero Miguel, continuó Jesús, mi Espíritu Santo nunca abandonará completamente la tierra. Siempre habrá un remanente fiel, y ese remanente va a experimentar milagros como nunca antes se han visto. Van a sanar enfermos con solo imponer las manos, van a profetizar eventos futuros, van a tener sueños y visiones directas del cielo. La tecnología del diablo va a ser contrarrestada con el poder sobrenatural de Dios. Entonces Jesús me abrazó, y en ese abrazo sentí todo el amor del universo concentrado en un momento. Es hora de que regreses, me dijo. Pero recuerda, no trates de convencer a todos. Mi Padre ya sabe quiénes van a escuchar y quiénes van a rechazar el mensaje. Tu trabajo es plantar semillas, no forzar cosechas. De repente, comencé a descender por el mismo túnel de luz, pero esta vez en dirección contraria. Podía sentir cómo mi espíritu se acercaba nuevamente a mi cuerpo físico. Vi otra vez mi iglesia, la colonia Roma, los paramédicos trabajando sobre mi cuerpo. Uno de ellos, el mismo joven moreno que había declarado mi muerte, seguía intentando reanimarme después de más de 7 minutos. Una descarga más, le gritaba a su compañero. No me voy a rendir. Y justo en ese momento sentí como si me empujaran violentamente de regreso a mi cuerpo. El dolor regresó de inmediato, pero esta vez era diferente. Era un dolor mezclado con una gratitud inmensa
por estar vivo. Abrí los ojos de golpe y lo primero que vi fue la cara de asombro del paramédico. «¡Esto es imposible!», gritaba. Llevaba más de 7 minutos sin signos vitales. «Esto no puede estar pasando». Doña Carmen se acercó llorando de alegría y lo primero que me dijo fue: «Padre, sus ojos están diferentes, brillan de una manera que nunca había visto». Me llevaron al Hospital General aquí en el Distrito Federal y los doctores no podían explicar lo que había pasado. El doctor Ramírez, un cardiólogo con más de 20 años de experiencia, me dijo: «Padre Miguel, médicamente hablando, usted debería estar muerto o, en el mejor de los casos, con daño cerebral severo. Pero todos sus exámenes están perfectos. Es más, están mejor que los de un hombre de 30 años. Pero hermanos, el cambio más grande no era físico, era espiritual. Desde esa experiencia puedo ver cosas que antes no veía. Puedo discernir los espíritus. Puedo saber cuando alguien está luchando espiritualmente. Puedo percibir la presencia demoníaca detrás de cierta tecnología. Y sí, hermanos, hay demonios específicamente asignados a ciertos algoritmos, a ciertas aplicaciones, a ciertos dispositivos. Cuando salí del hospital 3 días después, lo primero que hice fue reunir a mi congregación. Les conté todo, absolutamente todo lo que había visto. La reacción fue exactamente la que Jesús había predicho. Algunos me creyeron inmediatamente, otros pensaron que había tenido alucinaciones por la pérdida de oxígeno, y otros simplemente se fueron de la iglesia porque el mensaje les pareció demasiado extremo. Pero los que se quedaron, hermanos, los que se quedaron comenzaron a experimentar cosas sobrenaturales. Doña Carmen empezó a tener sueños proféticos sobre eventos que pasaban exactamente como ella los había visto. Joven Roberto, uno de los muchachos que se había refugiado en la iglesia ese día, comenzó a hablar en lenguas y a interpretar mensajes directos del Espíritu Santo. María Elena, una señora que había sido diabética por 20 años, fue completamente sanada después de que oramos por ella. A los 25 minutos de este testimonio te voy a decir exactamente qué tienes que hacer si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras. Pero primero necesitas saber que desde mi experiencia de muerte he recibido más visiones. Y en la más reciente, Jesús me mostró algo específico sobre los que están escuchando este mensaje. Me mostró que muchos de los que están oyendo estas palabras en este momento han estado sintiendo una inquietud espiritual en los últimos meses. Han sentido que algo grande está por pasar, pero no sabían qué era. Han tenido sueños extraños. Han sentido la necesidad de orar más, de leer más la Biblia, de alejarse un poco de las redes sociales. Si esto te está resonando, hermano, hermana, no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Jesús me dijo específicamente: los que lleguen hasta el final de Miguel's testimonio son los que yo he estado preparando. Algunos de ellos van a ser mis generales en la batalla espiritual que viene. Otros van a ser mis profetas, otros mis sanadores, otros mis intercesores. Pero todos tienen un papel específico en estos tiempos finales. Hermanos, la tecnología no es mala en sí misma. Dios me dejó eso muy claro. El problema es cuando se convierte en nuestro Dios, cuando confiamos más en ella que en Él, cuando permite que otros controlen nuestras mentes y nuestras decisiones. El problema es cuando aceptamos que nos implanten dispositivos que pueden monitorear y controlar nuestros pensamientos. En México ya están empezando las pruebas piloto. Aquí mismo, en ciertas colonias de la Ciudad de México, ya están ofreciendo chips de seguridad para evitar secuestros. En Guadalajara ya hay escuelas donde los niños usan brazaletes inteligentes que monitorean todo: sus movimientos, su ritmo cardíaco, incluso sus emociones.
Y los padres están felices porque creen que es para proteger a sus hijos. Pero hermanos, esto es solo el principio. Jesús me mostró que en muy pocos años estos dispositivos van a ser obligatorios para poder trabajar, para poder comprar comida, para poder recibir atención médica, y el que se niegue va a ser considerado un enemigo de la sociedad, un terrorista, un loco. Pero los míos, me dijo Jesús con una sonrisa, los míos van a vivir en comunidades de fe, van a compartir todo, van a cultivar su propia comida, van a educarte a sus hijos en mi palabra, van a sanar a sus enfermos con oración y van a brillar como estrellas en medio de la oscuridad tecnológica. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que ya está empezando. Desde que comencé a compartir este testimonio hace 8 meses, se han formado más de 50 grupos de oración en toda la República Mexicana. Personas que nunca se habían conocido, pero que sintieron el llamado del Espíritu Santo, comenzaron a reunirse en casas, en parques, en lugares discretos. En Monterrey hay un grupo de 20 familias que ya están comprando terreno juntas para formar una comunidad cristiana autosuficiente. En Puebla hay un grupo de jóvenes que dejaron las redes sociales completamente y ahora se dedican tiempo completo al evangelismo personal. En Tijuana hay un grupo de doctores cristianos que están aprendiendo métodos de sanación bíblicos para complementar la medicina tradicional. Y hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado tu corazón, es porque Dios te está llamando a ti también. No es casualidad que hayas encontrado este testimonio. De millones de videos que podrías estar viendo en este momento, Dios dirigió tus pasos exactamente hasta aquí, hasta este momento, hasta estas palabras. Jesús me dijo que le dijera esto específicamente a los que llegaran hasta el final. No tengas miedo, yo estoy contigo. Lo que viene va a ser difícil, pero los míos van a experimentar mi poder como nunca antes. Van a ver milagros que van a hacer que los de la Biblia parezcan pequeños. Van a caminar en una unción sobrenatural que va a confundir a los sabios de este mundo. Ahora, si sientes que Dios te está hablando a través de este testimonio, esto es lo que necesitas hacer. Primero, arrodíllate donde estás en este momento y entrégale tu vida completamente a Jesucristo. Dile que quieres ser parte de su ejército espiritual en estos tiempos finales. Segundo, busca una Biblia física, no una aplicación, una Biblia de papel, y comienza a leer 1 hora diaria. Tercero, ayuna por lo menos una vez a la semana, pidiendo discernimiento espiritual para estos tiempos. Cuarto, y esto es muy importante, comienza a desintoxicarte gradualmente de la tecnología. No tienes que tirarlo todo de un día para otro, pero sí comienza a poner límites. 1 hora menos de redes sociales cada día. 1 hora más de oración cada día. Comienza a memorizar versículos de la Biblia. Comienza a orar sin usar aplicaciones. Quinto, busca a otros creyentes en tu área que estén sintiendo lo mismo que tú. Reúnanse en grupos pequeños, oren juntos, estudien la Biblia juntos, prepárense espiritualmente para lo que viene. Y sexto, comienza a prepararte prácticamente también. Aprende a cultivar alimentos, aprende primeros auxilios, aprende a vivir de manera más simple y autosuficiente. Hermanos, yo sé que todo esto suena muy fuerte, muy dramático. Yo mismo habría dudado de estas palabras hace 1 año. Pero después de morir, después de ver lo que vi, después de recibir el mensaje directo de Jesucristo, ya no puedo quedarme callado. Mi responsabilidad es advertirles, prepararlos, llamarlos a la acción. El tiempo se está acabando. Los eventos que Jesús me mostró ya están en marcha. La inteligencia artificial ya está controlando aspectos de nuestras vidas que ni siquiera imaginamos. Los gobiernos ya están implementando sistemas de control social. Las iglesias ya se están vaciando.
Los jóvenes ya están más conectados a sus dispositivos que a Dios, pero recuerda, siempre hay esperanza, siempre hay una salida, siempre hay un camino de regreso a los brazos del Padre. Y ese camino es Jesús. Ese camino es la fe genuina, la oración poderosa, la comunidad cristiana auténtica, la dependencia total en el Espíritu Santo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a través de estas palabras, no lo ignores. Puede ser la última oportunidad que tengas de elegir del lado correcto en la batalla final entre el bien y el mal, entre Dios y las máquinas, entre la libertad espiritual y la esclavitud tecnológica. Comparte este testimonio con todas las personas que amas. Muchos no van a creer, pero algunos sí. Y esos algunos pueden ser los que Dios use para formar el remanente fiel que mantendrá viva la llama de la fe en los días más oscuros que la humanidad jamás haya visto. Recuerda las palabras que Jesús me dijo justo antes de regresar a mi cuerpo. No temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teme solo a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Pero tú, hijo mío, ya estás marcado con mi sello. Nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Hermanos, este es mi testimonio, esta es mi advertencia, este es mi llamado para ustedes. Lo que hagan con esta información depende completamente de ustedes. Pero yo ya cumplí con la misión que Jesús me encomendó. Ya planté la semilla, ahora depende del Espíritu Santo hacer que germine en los corazones que están preparados para recibirla. Que Dios los bendiga, que Jesús los proteja y que el Espíritu Santo los guíe en estos tiempos finales. No olviden, siempre hay esperanza, siempre hay una salida, siempre hay un camino de regreso a casa. Y ese camino tiene un nombre: Jesucristo. El mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.